Bueno, ayer mencionábamos como noticia el inicio de las sesiones en la comisión o en la reunión de comisiones que va a tratar el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. Expusieron los legisladores, los expositores que presentaron distintos proyectos con acusaciones que permitirán eventualmente avanzar en un juicio político de los integrantes de la Corte, y también testigos, personas que dieron testimonio de su propia experiencia, de su propio padecer en manos de algunos o varios integrantes de la Corte Suprema. Y recomendábamos, porque la habíamos escuchado en un juicio oral y público al represor Brusa y porque conocíamos su historia, escuchar con atención el testimonio de Patricia Izaza, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, que ayer testimonió en el Congreso de la Nación sobre el accionar de Rosati al frente de la Intendencia de Santa Fe. Y luego de esa experiencia política, Rosati fue ministro de Justicia y hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Patricia, te saludamos desde Destape Sin Fin, Luz Espindo, la Fedelamas, Adrián Murano. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Patricia, diste un testimonio contundente, conmovedor, a mi modo de ver, que te pido en lo posible resumas lo que expusiste ayer en la Comisión de Juicio Político a los jueces de la Corte. Sí, yo le pedí juicio político al presidente de la Corte, que a la vez es el presidente del Consejo de la Magistratura, autovotado y autoimpuesto así. Solamente recuerdo que el presidente de la Corte es el que decide sobre la vida, la libertad y el patrimonio de todos los ciudadanos, y también la conducta de los jueces. O sea, yo le pedí juicio político porque él encubrió un genocida que es Eduardo Alberto Ramos, que lo tuvo de empleado en su municipalidad, en la municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Me consta que estuvo empleado en todo el periodo de Rosati, que es 95-99, y que todo el mundo decía que estaba ahí en la municipalidad, etcétera. Pero yo decidí salir de estos dimes y diretes, decidí que entrevistarme con él, porque bueno, no todo el mundo, vos podés ser, no sé, estar a cargo de un conjunto de personas, pero no necesariamente conozcas a esas personas y eventualmente tampoco conozcas el currículum de esas personas. Entonces, que eso evidentemente sucede, por ahí él no conocía a todos sus empleados, ¿no? Entonces decidí entrevistarme con él y bueno, después de mucho pedir, me llamaron por teléfono y fui entre el primer diseño, digamos, los primeros 10 días, entre el primero y el 11 de febrero del 98, me fui con un montón de pruebas para mostrarle justamente que él tenía empleado irregularmente a Eduardo Alberto Ramos, porque además de todo lo que hizo en la represión, que es mucho, recordemos que Ramos está multicondenado, tiene 1 o 2 perpetuas, más 23 años, más otros 9, más 20 años por mi violación agravada, etcétera, etcétera. A ver, Patricia, perdón, no es por remover tu historia personal, pero me parece que es importante en la descripción que vos estás haciendo de la situación. Vos fuiste secuestrada en la dictadura cívico-militar. Claro, yo, que esto es lo que le cuento a Rosati. O sea, yo a Rosati le digo, mire, esta persona está irregularmente trabajando en la municipalidad porque incumple con una serie con el estatuto, en 3 puntos, la idoneidad de la persona, imagínate, Eduardo Alberto Ramos estaba en la Secretaría de Cultura. Segundo, incumple porque tuvo un juicio justo. Eduardo Alberto Ramos fue detenido por esos crímenes que cometió. Pero vos conocías la historia de Ramos en términos personales porque lo
padeciste. Lógico, yo conocía la historia de Ramos porque Ramos en paralelo fue integrante de lo que se llamó la Patota, secuestraba gente, torturaba gente, etcétera, y lo hizo conmigo. Es la persona que entra a cara descubierta a mi casa. ¿Vos en qué año fue esto que estás Esto fue en julio, vacaciones de julio, el último día de vacación, viernes 30 de julio del 76. Vos eras muy jovencita. Mañana, yo tenía 16 años. 16 años. Era estudiante honoraria del colegio, el tipo entra con una patota, rompiendo todo, y bueno, me arrancan de mi casa, yo estaba con rubiola, así que estaba en cama, los tipos me llevaron descalza, en invierno, que no es poco, en un campo de concentración, y bueno, y me tiró en un campo de concentración, y apenas entré a ese lugar, bueno, vi un compañero mío colgado de un brazo, atado con unos trapos, semi-desnudo, machacado, etcétera, y bueno, a mí me puso, después me enteré que se llamaban posiciones estresantes, a mí me puso en cuclillas, y también me ataron con unos trapos, porque se le habían acabado las esposas de la cantidad de gente que tenía. Se les acabaron las esposas, así que imagínate la cantidad que había. Entonces, digo, y él era el amo y señor en ese lugar, ¿viste? Era el que Benítez, entre comillas, esto dicho por Naciones Unidas, el que ablandaba. Te pateaban, te insultaban, te abusaban. Somos 2 personas las que hemos denunciado y fue condenado por eso, pero yo puedo asegurar que es muchísima más gente, pero bueno, entiendo que cuesta hablarlo. Y bueno, y eso es un torturador, un tipo pero feroz, o sea, un tipo, un desquiciado, realmente algo descompuesto, un ser humano descompuesto, ¿viste? Estamos hablando, además, que él fue infiltrado en Facultad de Derecho, entonces, ¿viste? Secuestraba gente de la Facultad de Derecho y después se aparecía en el campo de concentración, le levantaba la capucha y le decía hola. ¿Vos le contaste todo esto a Rosati? Y yo le cuento esto y le cuento algo más que te voy a decir. Le digo a Rosati, además de la tortura, y esto, bueno, está demostrado, etcétera, que de María Rosa Almirón, mamá, que era la señora donde llega a la casa y nos daban la leche, qué sé yo, tomamos la leche con vainilla, ¿entendés? O sea, para tener idea de qué hablamos, de los 16 años del 76. Y la dejó cuadriplégica. La vi en el campo de concentración. Está declarado por mí, o sea, yo una noche, porque digo, yo estuve más de 800 días y las noches. Una de esas 800 noches, vino un guardia, me dice, ¿vos sabés de primeros auxilios? Digo que no, o sea que apenas, que no gran cosa. Me dice, bueno, vení porque por lo menos hiciste el secundario. Y bueno, le habían interrogado, entre comillas, imagínate, la habían recontra machacado, torturado salvajemente a María Rosa Almirón, mamá, y yo la reconocí, y bueno, estaba ahí desnuda, tirada, quemada, bueno, un desastre, un pezón medio arrancado, colgando, sangrando, en fin, un desastre, y bueno, quedó cuadriplégica. Ese es Eduardo Alberto Ramos. Yo le conté todo esto, o sea, le dije de la irregularidad de la contratación por los delitos comunes, que había recibido una condena de 16 años de prisión, más reclusión por tiempo indeterminado, que siempre digo que si con esa lógica evaluaban los crímenes que cometió contra nosotros, le hubieran dado 1000 años. Al momento que vos te entrevistaste con Rosati, ¿ya estaba condenado Ramos? Eduardo Alberto Ramos actuó en la represión 76 y 77 hasta noviembre, fines de noviembre del 77. Ahí fue detenido por crímenes comunes, por los crímenes comunes que cometió,
robos, abuso, privación de la libertad y algunas cosas más. Entonces, por eso recibió una condena de 16 años de prisión más reclusión por tiempo indeterminado en suspenso por única vez. Bien. ¿Y Rosati tenía a este personaje como funcionario o dentro de la plantilla de trabajadores, de empleados, digamos, del municipio? Y vos le contaste todo esto que nos estás contando a nosotros. ¿Y qué reacción tuvo Rosati, Patricia? Rosati, con esa cara de nada, esa mirada vacía que tiene, bueno, vamos a ver qué hacemos, qué sé yo, y realmente no hizo nada porque las pruebas al canto, o sea, no se comprometió a nada, eso es cierto, ¿no? Pero a mí eso me da a entender que en realidad él conocía los antecedentes de Ramos. ¿No lo removió? ¿No fue removido Ramos? ¿No lo removió? No fue removido en todo el periodo, o sea, pensemos que a partir de febrero, supongamos que antes él no sabía, bueno, démosle ese beneficio, pero a partir de febrero en adelante no fue removido, es más, el bloque radical justamente en el 98, posteriormente a que yo viajé a España, denuncié en España el 25 de septiembre del 98, por supuesto que denuncié todo esto, denuncié a Eduardo Alberto Ramos, lo venía denunciando de antes, inclusive salía en el único diario que yo mostré varias veces, salió que yo denunciaba que él estaba trabajando en la municipalidad. Imposible que Rosati no se haya enterado. Y es imposible que Rosati niegue esa reunión porque el bloque radical convoca sobre tablas al Consejo Deliberante de la ciudad para tratar el ingreso de Ramos. Justamente cuando Garzón, posterior al 16 de octubre del 98, justamente cuando Garzón lo imputa. Garzón imputa a un grupo de 6 personas que yo denuncio, que yo llevé un montón de pruebas, no solo porque lo diga, sino porque además llevé una cantidad enorme, ayer lo mostré, 8 anexos cargadísimos de documentación cada uno, y el anexo número 6 se llama Eduardo Alberto Ramos, donde constaba justamente sus antecedentes, declaraciones que él lo van a detener por sus delitos comunes en noviembre del 77. El tipo dice, no, momento, yo soy oficial de inteligencia, no me toquen, no me detengan, ¿se entiende? O sea, él, y luego esto lo dice en sede judicial. O sea, Rosati no puede argumentar que no estaba al tanto de la historia de Ramos, porque se lo dijiste vos personalmente, porque salió publicado, porque incluso el Consejo Deliberante actuó sobre el tema. Ahora, aún así, Rosati no lo removió, con lo cual vos concluís, y yo comparto la conclusión, que Rosati ejerció una tarea de encubrimiento de esta persona en la función en Santa Fe. Sí, yo diría más precisamente el delito de encubrimiento, que como se trata de un genocida, es un delito de lesa humanidad. Estás encubriendo un genocida a sabiendas. No es que estás, se entiende, o sea, no es que estás encubriendo un vecino, después resulta que nadie sabía que el tipo era... No. Estás encubriendo un genocida sabiendo que es un genocida, y no solo de la boca mía, sino porque ese propio genocida dice en sede judicial, no a la vuelta de la esquina, sino en sede judicial, que él es integrante de inteligencia, inclusive dice quién era su jefe, que era el jefe de inteligencia. Claro. Nosotros no conocíamos el nombre, o sea... Sí, estamos hablando con... No, digo que esto es... ¿viste? Es más, yo ayer, una lástima que no me dieron tiempo, porque justamente yo tengo el documento que además salió publicado. Yo tengo el documento, justamente la publicación de que dice exactamente esto, que el bloque radical se junta y pregunta sobre y sobre tablas, ¿no? Y además todos los otros bloques aceptan esto. ¿Cuándo? 8 meses después de mi reunión.
¿Qué contesta el menemismo? No, ya se abrió un sumario. Bueno, digo, tienen tiempos vaticanos, ¿no? Sí, Porque eso ni hablar. abrieron, y quiero decirlo Mm. en comparación, quiero decirlo en comparación con los siguientes. Yo también denuncié al Pollo Colombo, uno que andaba en yunta, otro torturador, igual que él, ya fallecido, también otro multicondenado. Cuando el menemismo, el gobierno menemista de la provincia, se enteró que su jefe de drogas peligrosas tenía estos antecedentes y que estaba imputado por garzón, lo echaron. Lo echaron al otro día, lo echaron, no sé si lo hicieron renunciar o le hicieron un sumario rapidísimo, no lo sé, pero lo real es que lo echaron. ¿Cómo puede ser que, digamos, que Rosati durante 2 años lo siguió teniendo como empleo y siguió y no hizo nada de lo que correspondía hacer, que era dejarlo cesante con justa causa? Patricia, estamos hablando con Patricia Izaza, es sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, denunciante de Rosati, con los argumentos que estás exponiendo y que expusiste ayer en la comisión. Por todo esto que contás, nos sorprende que Rosati haya sido uno de los firmantes del fallo que pretendió aplicarle el 2x1 a los genocidas. Claro. No, por supuesto que no. No, es una línea coherente. Es una línea coherente. O sea, aquel encubridor de genocidas es el mismo que en el año 2017 encubre, digamos, o trata de liberar a los genocidas a través de revivir una ley que fue derogada por el Congreso y hecha para otra situación, en otras circunstancias. Entonces, no me sorprende para nada. Yo en aquel momento también lo denuncié y quiero hacer público que en aquel momento, con todo el viento en contra, el primer periodista que me dio un espacio para denunciar esto fue Navarro. Yo solo quiero decir, porque lo que ves que hay que ser agradecido, en realidad. Realmente, y todo, imagínate, yo creo que bueno, que el 2x1 realmente no prosperó justamente por la movilización popular. No, Pero sin duda aún que fue así, sí. Rosenkrantz sigue fallando en voto de disidencia a favor del 2x1. Y te digo más sobre Rosati. Uno de las personas denunciadas y condenadas, otro también multicondenado, que la Cámara que había logrado una prisión domiciliaria, se opuso a la Fiscalía, se opuso a la Cámara, y lo apelaron y llegaron a la Corte. Y vos me dirás, ¿cómo falló Rosati? Estoy hablando de algo posterior al 2017 del 2x1. ¿Sabes qué hizo Rosati? No votó. 3 votos en contra y Rosati no votó. Siendo que votó en otro caso anterior y vota en un caso posterior. O sea, el compromiso de Rosati real en los hechos con la represión, con los genocidas, es el de palabra finge, dice por legalería que él está comprometido con los derechos humanos y que tiene alguno que otro libro que se compromete. Pero esos son ficciones, son situaciones de apariencia, en realidad son cosas que se hacen para ocultar estas otras, que son hechos incontrastables, es innegable, es innegable que él se reunió conmigo. Mirá, ha dicho que no se reunió conmigo. Bueno, y entonces, ¿cómo es que los bloques, 8 meses después de mi reunión y unos días después de que el juez Garzón
toma mis dichos y mis documentos, lo mismo que le di a Rosati, luego de esa imputación, ¿cómo puede ser que justamente le pregunten de cómo es que es empleado? Porque evidentemente, digamos, esta reunión entre Rosati y yo existió. No hay manera de negar esa reunión, primer punto. No hay manera de negar de que él estaba, Eduardo Alberto Ramos estaba empleado irregularmente, y no hay manera de negar de que debía actuar inmediatamente, y que era posible, porque si echan al jefe de drogas peligrosa de hoy para mañana, ¿cómo no vas a echar, entre comillas, digamos, a un empleaducho municipal? Es porque era más que un empleaducho municipal. Y ahí es donde cobra fuerza, bueno, estos dimes y diretes quizás, de que cuál era el verdadero rol de este supuesto, o sea, el empleado municipal en la Secretaría de Cultura, pero cuál era el verdadero rol. Y ahí cobra fuerza, bueno, lo que decían la gente de la municipalidad, las compañeras, viste, que era un tipo que venía a apretar gente. ¿No? Sí, que tenía ese puesto pero cumplía otra función. Exactamente. Una función de espionaje. Bueno, lo hemos visto también en la ciudad de Buenos Aires cuando un espía estaba nombrado en el Ministerio de Educación en los tiempos de Macri, y a partir de ahí surge el escándalo, el primer escándalo de espionaje que involucra a Macri, ¿no? Con una persona que estaba nombrado en un ámbito que bueno, no debiera dedicarse a tareas de espionaje, que era el Ministerio de Educación. Patricia, has sido muy amable con nosotros y sobre todo con la Argentina al exponer tu testimonio en este inicio del juicio, del proceso de juicio político que esperemos se consolide y avance en el Congreso de la Nación. Ha sido, por supuesto, yo dije muy amable, es mucho más que eso, muy valiente y muy necesaria para que ojalá esto se cimente y avance. Gracias, Patricia. No, gracias a ustedes, y vuelvo a reiterar, espero que este proyecto que yo he presentado, justamente por mal desempeño, prospere también. El jueves vamos a ver esto, y creo que nosotros como sociedad, y esto quiero decirlo, nos merecemos una corte de prueba. Gente digna que la hay muchísima gente intachable, muchísima gente capacitada, proba, y te voy a dar un dato más. De los 30 libros que tiene escritos Rosati, 5 son sobre tránsito, otros 4 o 5 son ensayos sobre la muerte, no sé qué, Frankenstein y la sociedad, no sé qué. 4 son sobre Boca Juniors. O sea, más de la mitad de la producción literaria de este cortesano realmente es de poca cuantía. Pero es un factor de poder el fútbol. En el último tiempo el fútbol y la política están muy imbrincados, ¿no? Y el club que vos mencionás es un club que ha servido incluso de plataforma para lanzamientos de figuras políticas, el caso también de Macri, pero hay muchos integrantes de la justicia que han pasado por ahí, ¿no? Stornelli, bueno, te voy a contar algo, él, cuando era ministro, él, digamos, tuvo la camiseta menemista, se la sacó rápidamente a finales del 99, cuando gana de la Rúa se puso la camiseta radical y se fue a la Universidad del Litoral con la camiseta radical. Luego colapso 2001, así que para el 2002 ya se había sacado la camiseta radical y se empezó a poner, que le cuajó justo 2003, la camiseta peronista kirchnerista. Ahí entró de procurador y luego 2004 fue al Ministerio de Justicia. Y en ese momento, ya estando en el Ministerio de Justicia, muchas tardes, durante las tardes, se iba a Boca. O sea, vos imagínate la tarea que tiene que tener un ministro, ¿no? Muy ocupado. Sin embargo, se iba a Boca. Se iba a Boca Juniors, donde el presidente era Macri, donde el secretario de Seguridad era Stornelli, donde estaba Angelici, ¿no? Entonces, y es ahí
lo que se comenta, lo que se comentó en aquel momento, porque yo unos años después, cuando lo echaron, cuando Néstor Kirchner lo echó, lo que se comentaba era que Néstor supo de eso y que se dio cuenta que se estaba sacando la camiseta peronista y se estaba poniendo la camiseta macrista, para lo cual a mí no me extraña que ahora ya se haya sacado la camiseta macrista y se haya puesto la camiseta larretista, las pruebas al canto que uno de sus laderos, el señor Robles, tenía fluidos contactos, y los chats son la prueba del mismo, con uno de los laderos de la ruta. Esto también es Rosati. Esto es no nos merecemos gente que encubre genocidas, que tiene compromisos con la represión y entonces deja de votar sobre justamente la prisión, la denegatoria de la prisión domiciliaria de un ex juez general que por lo que vos contás, Patricia, quizá el único rasgo de coherencia, ¿no?, en toda esta historia, Rosati defendiendo genocidas, ¿no? El único rasgo de coherencia que encontramos en esta historia por parte de Rosati. Gracias, Patricia, te mandamos un abrazo grande. A ustedes. Hasta luego. Patricia Izaza, un testimonio que consideramos muy valioso, que ojalá fructifique en términos institucionales, pero de todas formas creo que contribuye por lo menos a que la población, la ciudadanía tenga conciencia del grado de gravedad que tiene la situación del sistema de injusticia. Porque el señor Rosati es el presidente del Consejo de la Magistratura, es el presidente de la Corte y se impuso a sí mismo en esos lugares que son de un poder muy, muy, muy importante. Decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas casi a discreción. Un país unido por la radio.